vídeo vamos a hablar en Saca tu voz de la relación entre el suicidio y el maltrato infantil y el abuso sexual infantil. Es un tema bastante delicado, bastante difícil para mí de hablar, porque durante muchos años de mi vida yo no encontraba sentido a la vida. Yo no me sentía conectada a la vida, no tenía ganas de vivir y realmente pues es una sensación tal de desesperanza y de no ver salida que el suicidio estaba muy presente en mi vida. A lo mejor por eso cuando una persona me cuenta que o bien ha tenido ideación suicida o ha planificado su suicidio o que ha intentado suicidarse, tengo mucha empatía con esa persona y poco juicio me refiero que si ya intento en mi vida no juzgar a las personas porque se equivoquen o porque hagan cosas que otros califican de malas, más todavía con el suicidio, ¿no? Porque realmente algo que me apena un montón decir es que ni siquiera el amor que yo siento por mi hijo y que sé que él siente por mí me ataba a la vida. O sea, cuando tú estás en ese estado no ves nada de lo que otras personas sí ven de importante, ¿no? Simplemente hay un vacío tan grande y una desesperanza tan grande que simplemente cualquier cosa que sea salir de aquí es mejor para ti. Cualquier cosa que te saque de este sufrimiento es mejor para ti, ¿no? Y además yo durante muchos años de mi vida yo no asocié el suicidio a la depresión. O sea, después ya con las terapias yo asumí, ¿no?, que tenía depresión, pero el que convivieran en mí esos dos estados de hacia afuera, parecer que todo estaba bien, y hacia adentro este vacío, para mí no era estar deprimida, era lo que yo había transformado o en lo que me había convertido. Con lo cual, en mi cabeza tampoco estaba como solución voy a tratar mi depresión, porque no era consciente de tener depresión. Simplemente no quería seguir sufriendo, o sea, no tenía tal nivel de confusión y de incomprensión en mí de por qué sufría de esa manera y por qué no podía seguir con la vida, que no me paraba a hacer pues todo el análisis que he hecho después con los años, ¿no? Con lo cual es una situación tremendamente complicada, tremendamente complicada. El cómo yo creo que empecé a trabajar o a superar esta sensación y este sentimiento fue, en mi caso, intentando encontrar pequeñitas sensaciones que me hicieran sentir que estaba viva. Es decir, a lo mejor lo que para otro puede ser absurdo, que es salir a la calle y pararte a mirar una rosa y acercarte a oler una rosa y el olor de la rosa, ¿no?, que te permitas que te guste, que te alegre, que te sientas viva al oler la rosa, el sentarte un ratito en un banco a que te dé un rato el sol y lo mismo sentir en tu piel el sol 5 minutos, 10 minutos, permitirte disfrutar, gozar de pequeñas cosas o de repente estar parado y oír un pájaro y pararte a oír el pájaro, ¿no?, y a disfrutar lo mismo, ¿no?, del canto del pájaro. O sea, recuerdo perfectamente que al permitirme cositas como estas, que a lo mejor para otras personas son tonterías, yo empecé a ir dándome cuenta que podía disfrutar de la vida y que podía tener esas cositas que de repente me hacían feliz, ¿no?, que de repente decía, pues no, ya mi cuerpo no está separado de la vida, sino que siento que empiezo a formar parte de la vida, ¿no?, por explicarlo de alguna manera, ¿no? En el libro que ya os he contado muchas veces de El cuerpo lleva la cuenta, de Bessel van der Kolk, él define la agencia, agency dicen en inglés, de una manera que probablemente es lo que yo iba sintiendo a medida que iba saliendo
de este sinsentido de vida, ¿no? Os lo voy a leer tal cual. Dice, agencia es el término técnico para describir la sensación de estar a cargo de nuestra vida. Sabemos dónde estamos, saber que tenemos mucho que decir sobre lo que nos sucede, saber que tenemos la capacidad de modelar nuestras circunstancias. Y empieza con el conocimiento de nuestras sensaciones sensoriales corporales sutiles. Cuanto mayor sea este conocimiento, más potencial tendremos de controlar nuestra vida. Desde mi punto de vista lo describe tan bien que no puedo añadir nada más, ¿no? Más que efectivamente a través del cuerpo es a través de donde yo empecé a conectarme con la vida claramente, ¿no? Y el sentido de agency que dicen de sensación de estar a cargo de mi vida. O sea, solo puede haber o no alrededor de ti personas de apoyo, y eso es muy importante, pero eres tú quien tienes que hacerte cargo de tu vida, ¿no? O sea, esa asunción de responsabilidad, ese trabajar que yo tomo las riendas de mi vida y que está en mí el poder hacer que mi vida sea de otra manera y dejar de depender de que otros me validen, ¿no? De que otros me quieran, de que a otros les agrade, de que a otros les guste, de hacer lo que otros quieren que yo haga, de comportarme como otros quieren que me comporte, de ser quienes otros quieren que sea, y pasar a ser yo quien coge las riendas, quien cojo las riendas de mi vida y decidir yo realmente quién quiero ser. Probablemente es lo que a mí me fue sacando, ¿no? De esta situación. Y otra cosa que señala Bessel van der Kolk en su libro y que para mí está muy relacionado con el suicidio es el tema de la disociación, ¿no? Él explica el fenómeno de la disociación, cuya manifestación es sentirse perdido, abrumado, abandonado y desconectado del mundo y verse uno mismo como una persona no querida, vacía, inútil, atrapada y asfixiada. Creo que describe tan bien cómo se siente alguien que tiene ideación suicida o que tiene planificación suicida o que tiene intentos de suicidio o que se suicida. Que, de nuevo, no puedo decir nada que mejore o que aporte a esta descripción de Bessel van der Kolk en su libro, ¿no? También tengo datos aquí que nos deberían hacernos parar a pensar lo grave que es este problema en el mundo. Dice en un artículo científico que os voy a compartir después, un artículo de 2023, dice que según datos de la ONU de 2021, el suicidio es un problema de salud pública mortal en todo el mundo. En particular, el 77% de las muertes ocurrieron en países de ingresos bajos y medios, y en el caso de los adolescentes llega hasta el 88%. Apoyan que el suicidio es un proceso en desarrollo que incluye 3 etapas de conductas antes de la muerte, que son la ideación suicida, tener pensamientos sobre poner fin a tu vida, planes de suicidio, que ya es planificar cómo suicidarte, e intentos de suicidio, que ya son pensamientos reales y acciones para completar el suicidio, ¿no? Entonces creo que hay demasiadas personas hoy que tienen este problema tan grave de que su vida no tiene sentido y que ante un sufrimiento enorme dentro de ellas, la mejor solución es no estar vivo. Y creo que si tomamos conciencia de este problema como sociedad y ponemos a la mano de las personas, de los jóvenes, de los adolescentes, herramientas como talleres, ¿no? Si pedimos para ellos talleres en los colegios donde se les ayude a trabajar su inteligencia emocional, su gestión de las emociones, su capacidad asertiva, ¿no? para comunicar cómo me encuentro, qué me pasa, para poder hablar de ello, para poder gestionar mis relaciones personales, ¿no? Cómo gestiono mis conflictos, cómo pongo límites a los demás para evitar que en el cole nadie me haga bullying, que en mi casa nadie me maltrate, que nadie abuse de mí, ni físicamente ni sexualmente,
creo que realmente sería una herramienta muy eficaz para reducir el número de suicidios en el mundo. Os voy a compartir unos artículos que son muy interesantes respecto a lo que ha aportado hasta ahora la ciencia. Bueno, algunos solamente, porque hay muchísimo también de esto. Y mirad, el primero habla del maltrato en la infancia y el riesgo de suicidio, el rol mediador que tiene la autocompasión, la mentalización y la depresión. Es un artículo de 2023, también es un Q1, no se ve, pero lo pone aquí. Como os he dicho en otros casos, Q1 significa cuartil 1, que son los artículos científicos que están mejor posicionados dentro de su campo. Y entonces, pues entre lo que ya se sabe de la literatura, nos dicen que el maltrato infantil es un factor de riesgo que ya se conoce claramente para que haya depresión y para que conduzca, que conduce al suicidio, ¿no? Y estos investigadores lo que hacen es explorar de qué forma puede mediar desde que sucede el maltrato infantil hasta que se produce ese riesgo de suicidio, qué papel mediador tiene la mentalización. O sea, cómo yo me entiendo y entiendo a los demás en cuanto a emociones, sentimientos. La autocompasión, que es tremendamente importante. O sea, tremendamente importante darte permiso de cuidar de ti, ¿no? Y de no juzgarte de una manera tan tremenda y tan dura como hacemos muchas veces por haber sufrido maltrato o abuso, ¿no? Y la depresión. Bueno, el estudio fue de 4.873 adultos jóvenes, una muestra enorme, y efectivamente concluyen que hay efectos directos significativos de la mentalización y de la autocompasión y la depresión sobre el riesgo de suicidio, y que el abuso sexual tuvo un efecto directo significativo, mientras que el abuso físico no encontraron un efecto directo o indirecto. Entonces, ¿qué concluyen? Pues que si se mejora la autocompasión, que a través de una formación a nuestros niños, estos talleres infantiles que os decía, les enseñemos a darse permiso, a perdonarse, ¿sí? Pues les ayudamos un montón a gestionar sus emociones y a no llegar a estos límites tan tremendos del suicidio. Y las habilidades de mentalización de nuevo, ¿no? A cómo gestiono mis pensamientos, y que serían estrategias de intervención valiosas para personas con antecedentes de maltrato infantil emocional. Y otra cosa que es relevante que señalan, dicen que es fundamental abordar los factores que dificultan el recuerdo de experiencias subjetivas relevantes de abuso físico y sexual. Creo que esto es un reto para la ciencia, la verdad, ayudar a ese recuerdo. Yo ya os he contado en el vídeo mis terapias que a través de la terapia de EMDR yo conseguí realmente sanar mucho esta parte, pero creo que sigue siendo un reto, ¿no? O sea, qué factores están ahí impidiendo ese recuerdo. A mí, de verdad es que muchas veces en estos años me han dicho las psicólogas que nuestro inconsciente es tan poderoso que solamente saca a tu parte consciente aquello que de algún modo tú ya eres capaz de gestionar y de superar. Si no, tu parte inconsciente, por tu propia supervivencia, lo guarda, lo retiene, ¿no? Es algo que me fascina, esta idea. Bien, os enseño el siguiente artículo que se refiere, que se llama Relaciones longitudinales entre el maltrato infantil, las dificultades en la regulación emocional y la ideación suicida y las autolesiones no suicidas. Y se hizo un estudio de 18 meses con adolescentes que estaban hospitalizados psiquiátricamente. Entonces, dice que lo que ya se sabe es que pues la exposición a amenazas, incluidos abuso emocional, físico, sexual, se relaciona con que los adolescentes tengan una psicopatología. Y se sugiere que la dificultad en la regulación de las emociones puede estar mediando entre esa amenaza que se recibió por un abuso y un pensamiento, una conducta autolesiva. Intentan estudiar esta relación con 180 adolescentes, ¿no? Entonces concluyen que el tratamiento destinado a reforzar el acceso a estrategias de regulación de las emociones puede ayudar a reducir el riesgo de suicidio entre los jóvenes que han sufrido abuso infantil. Me parece que esta conclusión, no os cuento el método porque os lo he puesto ahí, pero es un poquito
A mí se me escapa evidentemente controlar estas escalas que han utilizado para la medición. Os dejo siempre en estos vídeos el PDF, el acceso al PDF de esta presentación en la descripción del vídeo, ¿vale? Por si queréis darle al enlace y ahondar en el estudio. Pero la conclusión del estudio me parece tremendamente relevante porque yo me he dado cuenta de que hasta que no he conseguido regular mis emociones, yo estaba siempre vendida a que cualquier acontecimiento externo me descolocara, ¿sí? Otra vez me llevara a tristeza o a una alegría desmedida, lo cual siempre me quitaba el equilibrio, ¿no? Y creo que la terapia que más claramente me ha ayudado con esto ha sido el neurofeedback, que os conté que he hecho y que estoy casi terminando con Cristina Díaz Lara, y es maravilloso porque la regulación emocional no es solamente dejar de estar en este tobogán que para algunos parece que es muy positivo porque es como vivir intensamente la vida y el drama y la alegría, y yo sinceramente después de estar en esos toboganes durante 52 años de mi vida no quiero más toboganes, ¿sí? O sea, yo quiero estar tranquila, sentir equilibrio, sentir armonía en mí, ¿sí? Entonces esto me mantiene dentro de un abanico mucho más pequeño que va de estar hundido a estar eufórico. Prefiero moverme entre estar un poco triste y estar bastante alegre, ¿vale? En lugar de en los extremos. Pero además, no solamente el cómo yo estoy dentro, sino que soy capaz de tolerar muchísimo mejor lo que sucede fuera de mí. Y algo para mí que ha sido en este sentido muy simbólico ha sido que yo antes, o sea, es que no podía ver ni el telediario nunca, por supuesto, porque todas las cosas que pasaban para mí eran un dolor dentro que no podía, que cambiaba constantemente de canal, pero nada, o sea, de ver en un reportaje de la tele, un documental, matar a un ciervo o un leoncito, lo que fuera, es que yo de verdad, o sea, era llorar constantemente, no podía ver ninguna, ya digo, película un poco triste. Bueno, entonces cuando yo, después de hacer este tratamiento de la regulación emocional, conseguí ver la película, la última que salió, de Marilyn Monroe, que es, pues yo creo, de las películas más duras que he podido ver y con la que me he identificado en un montón de cosas. Conseguir ver esa película, la vi a trozos, la vi haciendo la terapia con Cristina a trozos, pero conseguir verla y que lo que me estaba midiendo Cristina con mis ondas del cerebro de la regulación emocional se mantuvieran en un nivel bueno, para mí fue una de las mayores alegrías que me lleva con esta terapia. Y creo de verdad, por tanto, que poner esto al alcance de los jóvenes podría ayudar muchísimo a suavizar estas tendencias hacia el suicidio, por lo menos. Bueno, os cuento el siguiente artículo, que es del que os había sacado la información esa que os decía de los datos de la ONU, que dice efectos específicos de 5 subtipos de maltrato infantil en los comportamientos suicidas en adolescentes chinos. El efecto moderado del género y de la residencia. Entonces dice, bueno, pues se ha demostrado ampliamente que el maltrato infantil es un predictor sólido de las conductas suicidas. Los efectos de los diferentes subtipos de maltrato infantil siguen siendo, sin embargo, controvertidos y no concluyentes. Entonces este estudio tenía como objetivo cuantificar las asociaciones entre 5 subtipos de maltrato infantil y diferentes conductas suicidas. Aquí hago un paréntesis para contaros la definición que dan que estos autores de Steinmetz en el artículo 2003 del maltrato infantil, porque me parece que es muy buena. Dice, el maltrato infantil generalmente se define como cualquier acción de comisión u omisión por parte de los padres u otros cuidadores que produce daño directo o potencial, que generalmente abarca 5 subtipos principales: abuso físico, abuso emocional, abuso sexual, negligencia física y negligencia emocional. Me parece bastante completa e interesante esta definición, porque no solemos asociar en nuestra cabeza que el maltrato abarque estos 5 subtipos. Y cuando un padre es negligente emocionalmente o negligente físicamente, no consideramos que eso es maltrato, y sí lo es, y afecta de manera muy grave también a los hijos. Bueno, entonces ellos intentaban hacer este estudio en adolescentes, hicieron este estudio en adolescentes de 12 a 18 años en 5 provincias representativas de China, y
Eran 18.980 adolescentes a quienes les hicieron el estudio y los datos son abrumadores. El 10,6% fueron ideadores de suicidio, 8,4% planificadores de suicidio y 5,3% intentaron suicidarse. O sea, en torno a un 23-24% de estos chicos o tenían ideas suicidas o habían planificado suicidio o intentaron suicidarse. Estamos hablando de 4.000 personas, 4.000 jóvenes. Concluyen que el abuso emocional es el que puede tener un efecto más fuerte y el abuso sexual tiene un efecto agudo en las conductas suicidas, y entonces dicen que desde el punto de vista de ellos los programas de prevención de suicidio para adolescentes podrían centrarse. Cuando dicen centrarse, yo quiero entender que quizá podrían empezar a darles estos programas de prevención a aquellos adolescentes que saben que sufrieron un abuso emocional, físico o sexual, puesto que hay según el estudio, una tendencia clara a si han sufrido abuso, tener ideación, planificación o intento de suicidio, ¿no? Y que deberían adaptarse según el género y la residencia, ¿no? Bien, y el último estudio que os quiero compartir se llama Explotar en pedazos pequeños la ideación suicida entre los supervivientes de abuso sexual infantil. Dice que se sabe que el abuso sexual infantil predispone a los sobrevivientes a un mayor riesgo de ideación e intentos suicidas, y tratan de descubrir las experiencias y percepciones de esas tendencias suicidas en 41 adultos, ¿no? Entonces dicen que las motivaciones que estas personas tenían en estas tentativas de suicidio incluían el deseo de acabar con uno mismo y el sufrimiento, el deseo de acabar con uno y el deseo de acabar con el sufrimiento, la autoculpabilización. La autoculpabilización es algo tremendamente duro, pero tremendamente duro en el maltrato y en el abuso sexual infantil, porque el niño, yo creo que no puede evitar culparse, no tiene, creo, una mente tan desarrollada como para discernir, ¿no? Y entonces quitarte luego esa culpa son años y años y años y años hasta que consigues ir sacándola de ti, ¿vale? Entonces la autoculpabilización es algo que está, creo, también tremendamente presente en estos traumas. La comunicación del abuso, por supuesto, o sea, es algo tremendamente aceptado también, que una de las cosas que más va de la mano del trauma, del abuso sexual, es el guardar ese secreto por años o por meses o por el tiempo que sea dentro de ti, ¿no? Y la solicitud de reconocimiento, o sea, realmente el apoyo, el sentir tengo a alguien ahí que me cree, que está ahí para ayudarme, también es decisivo. Y otra cosa que señalan, que a mí me parece muy interesante, es que no recibieron después de los intentos de suicidio un tratamiento adecuado y tuvieron dificultades con la manera en la que los psiquiatras clasificaban qué les había pasado, ¿no? O sea, el trastorno de salud mental que tienen. Entonces, una conclusión relevante es invitar a los profesionales de la salud médica y psicosocial a que vean el sufrimiento posterior al abuso sexual infantil como una psicopatología que está relacionada con el trauma en lugar de como algo personal. Es decir, si tú como psiquiatra, como psicólogo me empiezas tratando como que yo tengo un problema mental, en lugar de como que yo tengo un problema que proviene de un trauma de la infancia que pudo ser un abuso sexual infantil, el paciente recibe ese tratamiento de otra manera. Y eso es lo que ellos aquí están intentando explicar, ¿no? Pues con esto que os comparto espero haberos ayudado, o espero que os ayude a lo mejor a empatizar un poco más con las personas que se encuentran en esta situación tan dramática, que es idear o tener una planificación o un intento de suicidio, y que entre todos intentemos no solo apoyarles, sino generar soluciones para que estos problemas tan graves dejen de estar presentes en nuestra sociedad. Un abrazo.